disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, estamos de vuelta en este su espacio a primera hora y como habíamos comentado, nos visita el día de hoy el vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, Yadsel Román, con quien vamos a hablar del tema de Venezuela, que ha estado muy caliente. Yadsel, el día de ayer el gobierno de Venezuela pide que se retire todo el personal diplomático de la República Dominicana y de otros países que también firmaron una declaración haciendo una petición simple, que se presenten las actas que transparenten el proceso. ¿Qué opinión te merece ese particular? Lo primero es que es altamente lamentable que una petición tan clara, precisa, sencilla como la que tú acabas de resaltar signifique el retiro de personal diplomático que afecta a la población venezolana, pero también a población de otros países presentes coyunturalmente en Venezuela, porque tú bien lo acabas de decir. Ahora mismo estamos a 37 horas de que se cerrasen las urnas en Venezuela del domingo 28 de julio, hoy es martes, y todavía no hay ningún dato. Ustedes todos son personas altamente informadas. Y si yo les pregunto ahora mismo cuáles son los datos estado por estado en Venezuela, ustedes no lo saben, yo tampoco, porque no se ha publicado. Y eso hace que no pueda otorgársele la credibilidad a el proceso que terminó con una declaración unilateral de victoria de Nicolás Maduro, supuestamente. Y de nuevo, en esto frecuentemente se hace el jueguito de que es una lucha izquierda y derecha, pero yo no creo que nadie en su sano juicio pueda cuestionar los avales izquierdistas de Luis Ignacio Lula da Silva. Nadie puede seriamente cuestionar los avales izquierdistas de Gabriel Boric en Chile, pero vámonos incluso a Europa. Claro, Pedro Sánchez personalmente no ha hablado, pero su ministro de Relaciones Exteriores también dijo algo claro, preciso y directo, es que se publiquen las actas. El Centro Carter, que fue de los pocos acreditados para observar las elecciones de parte del gobierno en Venezuela, también dijo que se publiquen las actas. UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que no suele nunca hablar en torno a los procesos porque son informes internos, porque el CNE es miembro de UNIORE, lo que dijo fue que se publiquen las actas. Esto parece casi que una parodia que estemos hablando de ello, pero de nuevo ha significado incluso el cierre de vuelos comerciales esta noche a partir de las 8 de la noche. Es una situación que no se veía en relación a República Dominicana y Venezuela desde el 2003. Yadsel, nosotros como país tuvimos una postura clara desde el inicio del proceso. El presidente Luis Abinader y el gobierno hicieron un llamado a un proceso democrático luego de las elecciones, hicieron un llamado a respetar las decisiones del proceso. Y por último, el presidente Luis Abinader el día de ayer hizo la misma petición que este conjunto de países respecto a presentar las actas. ¿Qué opinión te merece la postura que ha tenido la República Dominicana ante el proceso electoral? El tercer pilar de la política exterior del gobierno que encabeza Luis Abinader es la promoción, así como la defensa de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Hay algunas personas que desde luego tampoco están obligados a saberlo todo porque son tantas noticias día tras día, que han cometido el error de decir que esto fue algo reactivo y que no fue fruto de un análisis y que cometió un error el presidente Luis Abinader. Los valores democráticos jamás son un error, pero incluso vámonos más allá, porque algunos dirían, bueno, pero esto es Venezuela, eso fue sumándose a lo que Washington quiere, etcétera, etcétera. Entren a Google ahora mismo, escriban Luis Abinader, Bernardo Arévalo, y van a ver cómo en el momento en que un grupo de ultraconservadores quería impedir el ascenso al poder de Bernardo Arévalo, presidente de centroizquierda progresista, él visitó a la República Dominicana como presidente electo, vuelvo y repito, casi víctima de un golpe de Estado, fue recibido en el Palacio Nacional, estuvo en la semanal dando rueda de prensa conjunta con el presidente Luis Abinader, porque vuelvo y repito, y él lo mencionó ayer precisamente en la semanal. Nosotros lo que no vamos a hacer es cambiar nuestros valores. Y eso tengo que resaltarlo porque, Omar, tú has estado en varios países. En varias observaciones juntos hemos Carlos, estado, de hecho. Tú eres ahora mismo representante de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. También te ha tocado viajar buena parte del mundo. Y me imagino que ustedes han coincidido con lo que yo resalto, que es un gran orgullo para mí. Y es que República Dominicana, hoy, por todos los problemas que podemos tener, somos un ejemplo de democracia, somos un ejemplo de institucionalidad y somos un ejemplo de convivencia. Porque aquí en el 2020, después de 16 años de un mismo partido en el poder, en el primer boletín, este reconoció que había sido derrotado y se hizo una transición atípica en un mes. Así que eso no quiere decir que vivimos en el país de las maravillas, pero sí vale la pena valorar lo que hemos logrado. Sí. Yadsel, supongamos, vamos a suponer que Maduro se mantiene en el gobierno.
hay unas actitudes propias de las que hemos dicho, de sacar países y pedirle que se retiren. ¿Qué podría pasar con Venezuela en el tema internacional, que ya ha sido maltratado, ¿verdad? Por muchas razones? Estaríamos hablando de una Venezuela prácticamente aislada, porque vecinos, amigos de la zona, quizás se va teniendo un tipo de roces propio del proceso. ¿Qué podría pasar con esta Venezuela desde el punto de vista de sus relaciones internacionales? Sí, lo primero con relación a parte de lo que mencionas, quiero resaltar lo siguiente. Obviamente yo quisiera que Nicolás Maduro se vaya, obviamente yo quisiera que haya una transición. Claro. Sin embargo, aquí... Es un análisis de una posibilidad. Claro. Sí, sin embargo, quiero resaltar que si en un proceso transparente, si en un proceso auditable, si en un proceso con garantías de verificación resultase que Nicolás Maduro ganó las elecciones del domingo, yo sería de los primeros que estaría resaltando, tiene que mantenerse esos 6 años porque fue lo que votó el pueblo. Incluso cuando hay, vamos a decir, ciertas acusaciones de ventajismo y demás, si usted sacó más votos, usted es electo presidente. El problema aquí es que no hay información. Entonces, estás hablando del aislamiento de Venezuela, que ya, repito, si tú ves el mapa ahora mismo de todo el hemisferio occidental, los únicos que se han pronunciado a favor de esta situación sin resultados son Cuba, por razones obvias, Nicaragua, por razones obvias, Honduras, de manera no tan obvia, Bolivia con una pequeña división, porque obviamente Luis Arce y Evo Morales se pelean entre ellos, y el camarada Ralph González en San Vicente y Granadinas, que no es el mejor amigo de República Dominicana. En Europa también sabemos lo que está pasando. Ellos han querido jugar de la siguiente manera, y es hablando de países que no tienen quizás esa incidencia tan directa, por ejemplo la República Islámica de Irán, que yo quiero decir algo irónicamente, miren, Irán no es una democracia en el sentido occidental, la llaman del ayatollah, pero Irán tuvo elecciones hace 3 semanas, Carlos, creo que si mal no recuerdo, y ahí ganó el candidato que no era el favorito del ayatollah. Claro, el ayatollah sigue teniendo más poder, pero al fin y al cabo ganó un candidato reformador. Venezuela ni siquiera eso. Irán, la República Islámica, tiene elecciones más creíbles que lo que estamos viendo ahora mismo en Venezuela, y eso duele. Claro, tú sabes que, Axel, nosotros hemos hecho el análisis desde la semana pasada, viendo, por ejemplo, la participación de observadores dominicanos. En el caso del doctor Leonel Fernández, ¿qué opinión te merece su participación ahí, sobre todo cuando se le restringió el acceso a un grupo de expresidentes, que no fue que le dijeron usted no tan reconocido, sino no le permitieron salir en los aviones que iban? Eso y el tema de las actas de cara a que se presenten, qué tanto tiempo se le pudiera dar para que se presenten y qué tan veraces pudieran ser si se presentan y luego sale con que efectivamente ganó Nicolás Maduro. Voy a comenzar por eso último, aunque iba a comenzar por el tema de los observadores, pero si se verifica que finalmente ganó Nicolás Maduro. El gran problema es que, de nuevo, audiencia, pónganse en contexto. Imagínense que aquí duráramos 3 días sin resultados y de repente, bueno, ganó tal candidato. No hay forma de creerlo, aunque haya ganado. Y ha sucedido en otros lugares. Recordaremos cuando en Honduras 2017 los primeros resultados apuntaban que había ganado Salvador Narrala, pero de repente el día siguiente dejaron de publicar datos y fue 3 días después que comenzaron a publicar que había ganado Juan Orlando Hernández. Eso reflejaba las actas que tenían en su poder los partidos políticos, pero significó un estallido que desde ese momento condenó la presidencia segunda de Juan Orlando Hernández. Hoy sabemos lo que está pasando con él. Ahora, con relación al tema de los observadores, quiero explicar lo siguiente. Yo he estado en 37 elecciones en 24 países, con la OEA, con el Centro Carter, con la Unión Europea. De eso yo sí sé un poquito. Hay distintos tipos de observación. Está la observación técnica que hacen estos organismos, está la observación desde el punto de vista de organismos electorales y está el acompañamiento político, que también lo conoce Carlos muy bien. Vuelvo y repito, Carlos es integrante de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. ¿Y qué hicieron ustedes en estas elecciones del año 2020? Invitaron a sus pares ideológicos socialdemócratas a que acompañaran el proceso dentro de lo que es la Alianza Progresista, dentro de lo que es la misma UCI, en una misión que fue encabezada por el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Incluso la audiencia vio que el día antes de las elecciones se hizo pues una actividad donde participó el presidente hablando de las garantías para las elecciones. Eso es común, pero Venezuela solamente le permitió acompañamiento a quienes ya formaban parte del eje chavista, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Se les impidió a todos los demás, incluyendo a los socialdemócratas, recordando que una parte importante de la oposición venezolana son socialdemócratas, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, históricamente.
Y estos expresidentes, que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, cuya directiva también yo integro, estuvieron aquí en República Dominicana tanto en febrero como en mayo y presentaron sus informes, incluso haciendo recomendaciones desde el punto de vista de mejoras del sistema. Pero entonces en Venezuela, vuelvo y repito, tú dijiste algo clave, no fue solamente que ahí estaban y que en un colegio electoral se les dijo, no, aquí no pueden entrar, no, se les dijo al avión de Copa, no puede despegar hasta tanto no se bajen de ahí los expresidentes. Eso es extremo. 45 de 51 observadores invitados por la oposición fueron o detenidos o deportados o impedidos de entrar. Y esto va más allá de los temas ideológicos, porque si la audiencia entra ahora mismo a Google y escribe Claudia López, Bogotá, Colombia, va a ver que la ex alcaldesa progresista de Bogotá también fue deportada de Venezuela. Ella y su esposa, recordando que ella es lesbiana, progresista, y fue deportada porque la vieron como, vuelvo y repito, una supuesta representante fascista de la ultraderecha. Eso es una parodia inaceptable y es lamentable que estemos en una situación como esta, porque, repito, no se trata solamente de que entre un sector distinto a Nicolás Maduro. Si él ganaba, vuelvo y repito, yo estaría aquí diciendo no era lo que yo quería, sin embargo la democracia se respeta, pero no es lo que está pasando en Venezuela. Pero se pudiera alterar el resultado de las actas, porque nosotros hemos hablado de que no es posible que las actas se alteren, pero a estas alturas yo creo en el hackeo, yo creo en el desbloqueo de cualquier encriptación, y yo creo que tal vez está comprando tiempo, sacando a la gente a la marcha, a las calles, para poder entregar algún resultado que sea favorable a Nicolás Maduro. Eso es lo que yo creo. Lo crees tú, lo creo yo, lo cree muchísima gente, porque, vuelvo y repito, no hay transparencia, porque en un sistema automatizado de una elección uninominal, es decir, para una sola posición, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no hay justificación alguna para este retraso. Yo trato de siempre dar el beneficio de la duda. En todo momento trato de dar el beneficio de la duda, pero en este caso es imposible. Y repito, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, que también fueron de los pocos acreditados en Venezuela, igual lo que pidieron fue que se publiquen los datos. Pero cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa, eso dificulta que sea aceptado, e incluso vamos a decir que sí, que Nicolás Maduro ganó el domingo, que es algo que no es imposible, las elecciones se va a ganar o a perder, que él ganó. ¿Cómo la oposición, cómo la comunidad internacional va a aceptar algo así? Desde el punto de vista de tipos de fraude, vale la pena recordar que son diversas modalidades. Está lo que se llama deslocamiento del padrón, que es que, por ejemplo, si yo sé que Carlos es un votante contrario a mí en San Cristóbal, en una mesa específica donde a lo mejor estamos empate, yo lo saco del padrón y lo puse, vamos a decir, que en Ocoa. Quizá Ocoa no está tan lejos de San Cristóbal, pero en lo que Carlos ve eso, dice, bueno, ya yo no voy a votar, ese voto se perdió. Y eso es más difícil de, vamos a decir, denunciar, porque yo saqué más votos. No fue que yo cambié el resultado, sino que saqué más votos. Está el tema electrónico, que es muy difícil de comprobar, y más que todo lo que se trata de ver es si hubo vicios en los algoritmos, pero eso es muy difícil de comprobar. También está lo que es la supresión mediante intimidación. Omara también es una votante contraria a mí, entonces Omara va a llegar a votar en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Sin embargo, en la zona donde ella vota, yo tengo eso lleno de gente armada, al punto de que ella teme y se aleja de ahí. Pero yo saqué más votos. Ahora, en esta situación, todo apunta a que lo que está pasando es una declaración unilateral en la que burdamente se dice, yo gané y ya esto se acabó. Y eso es lo que hace esto más cuestionable aún. Que no es inédito en América Latina, recordando que en 1989 Guillermo Endara era el candidato de la oposición civilista en Panamá, e igual el coronel Noriega quiso desconocer el resultado. Ya posteriormente, en diciembre de ese año, fue la invasión de Estados Unidos, que removió a Manuel Noriega, que quería venir a República Dominicana, donde vivía su familia, y se juramentó finalmente Guillermo Endara, siendo reconocido el resultado de la elección que Noriega quiso desconocer. Algo muy complejo, porque incluso desde el punto de vista internacionalista, Carlos y yo podemos debatirlo un poquito más adelante, como nunca se tuvo acceso a esas actas, prácticamente de buena fe. Tuvo que decirse, bueno, Noriega había hecho un fraude, vamos a poner ahora Endara. Yo creo que sí, que Endara ganó,
pero se encargaron los militares del 89 de borrar toda evidencia. Por eso, si usted entra ahora mismo al órgano electoral de Panamá para buscar el resultado del 89, lo que va a ver es este ganó, pero porque fue la dictadura que eliminó los datos. ¿Se puede creer en las actas que tiene María Corina Machado que dice que están disponibles? Es irónico, ilógico y francamente vergonzoso que la oposición haya logrado publicar más del 70% de actas y que el órgano electoral no. Yo sé que está pareciendo que estoy siendo reiterativo, que estoy siendo redundante. No, pero es necesario porque puede ser que la gente no lo entienda. O sea, estamos hablando de que la oposición coloca un enlace donde las personas a través de su huella, su cédula, pueden identificar si el voto está correcto o no. Y las actas, ¿verdad? Entonces, claro, y por eso repito que es algo francamente vergonzoso, porque, y yo lo estoy repitiendo mucho, porque es que es tan simple. Porque no, todo lo otro, si estuviéramos hablando aquí desde el punto de vista de algoritmos y demás, aquí no estaríamos ninguno hablando desde el punto de vista de expertos políticos, habría que traer a un ingeniero informático que estuviera presentando ahí gráficos, es decir... O a uno de los observadores que conoce el tema del algoritmo. Sí, uno de los observadores precisamente, que yo de hecho, se lo he mencionado en varias ocasiones, mira, Leonel Fernández nunca ha tenido mi voto, pero mi respeto siempre lo ha tenido. Y por eso precisamente yo le he reiterado, él que se fue de su partido en 2019, cuestionando una supuesta manipulación de resultados, no debería prestarse a avalar una imposición dolosa. Ahora, él emitió una declaración junto a Ernesto Samper, creo que por lo menos es un paso de avance, porque aunque dice muchísimas palabras ahí para que uno tenga que leerlo completito y ver, bueno, si aquí está ese cuestionamiento, pero por lo menos igual dice que se publiquen los datos. Ahora, si aquí hubiese pasado algo como eso, yo no creo que Leonel Fernández hubiese emitido una declaración de 4 páginas con un párrafo ahí de cuestionante. Claro, yo sí creo que uno tiene que a veces aprender a jugar un rol moderado, porque si todo el mundo le pega al régimen, ¿quién tiene cierta credibilidad? Y Leonel es una persona que se lleva bien con diversos sectores. Ahora, conciliador. Sí, ha sido conciliador, pero repito, esto es algo extremo. Y si no se publican los datos, entonces no hay forma de avalar las elecciones, y aún si se publican tiempo después, porque incluso hay quienes han dicho que en su debido momento es que se publicarán, que repito, es casi que una parodia. En su debido momento vamos a publicar los resultados que apuntan a cómo serán sus vidas durante los próximos 6 años. Qué chulo. Yatzel, Elías hablaba de una Venezuela más aislada, pero yo siempre he tenido el criterio de que a veces no es la cantidad de aliados, sino quiénes son tus aliados. Y vemos que ahora mismo Maduro está siendo respaldado por Rusia, por China y por Irán. 3 potencias que la verdad están reconcibiendo el orden mundial. De quedarse Maduro con estos 3 aliados estratégicos y fundamentales ahora en el nuevo orden mundial, ¿qué se puede pronosticar para Venezuela? Hay algunos que tienen el temor de que un aislamiento occidental de Venezuela pudiera llevar un mayor dominio de ejes distintos, que desde luego estarían más que contentos de poder incidir en los recursos naturales de Venezuela. Eso es un temor, y por eso precisamente antes del domingo, buena parte de los policy papers en política exterior, que Carlos también lee muchísimo, lo que habían recomendado era no permitir eso. Y que si ganaba Nicolás Maduro, aunque hubiese sido con, vamos a decir, con clientelismo, con intimidación y demás, era ideal mantener cierto nivel de comunicación, porque también eso iba a significar pues un mayor incentivo a ir bajando la intensidad. El problema es que ha violado todas las partes más importantes del acuerdo de Barbados. De Barbados. Pero eso es una posibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos? Eso no lo desea nadie. Qué lástima, porque a quien afecta es al pueblo venezolano, más que a las élites y a las políticas. Aunque hay que recordar que la situación económica de Venezuela predata a las sanciones, porque ya desde el año 2000, sí, eso es cierto. Desde el año 2013, 14 y 15 ya había un éxodo. Una crisis económica, claro. Aquí en República Dominicana tenemos alrededor de 120,000 venezolanos, que 30,000 de ellos se acogieron al plan de normalización de estatus, en el cual ha participado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior y Policía, pero no pudieron votar casi ninguno de ellos por el tema de que las autoridades venezolanas exigen residencia permanente y República Dominicana les dio estatus de trabajadores y de estudiantes.
Axel, próximas elecciones en la zona, quizá en el continente sobre todo, ¿y qué esperar de alguna de ellas? Bueno, en nuestra región obviamente está Estados Unidos, pero eso debería ser un tema demasiado largo. Un tema completo, pero a nivel de hispanoparlantes, que es algo llamativo, tenemos el caso de Uruguay, el país con la partidocracia más estable de América Latina, frecuentemente compitiendo con nosotros, pero allá los partidos tienen 180, 60 años. El actual gobierno lo encabeza Luis Lacalle Pou, hijo de Luis Lacalle Herrera, en una coalición entre su Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente. Sin embargo, Uruguay no tiene alianzas legales, sino que cada uno de los integrantes de la coalición está presentando su candidatura. En el caso del Frente Amplio opositor, que gobernó entre 2015 y 2020, ellos siguen siendo la fuerza, vamos a decir, más por sí sola, grande de Uruguay. Y está saliendo adelante en todas las encuestas. Sin embargo, no para segunda vuelta, porque ellos salen adelante con alrededor del 43%, pero cuando tú sumas todos los demás partidos, entonces eso le da ahora mismo una ligera ventaja a Álvaro Delgado, que es el candidato oficialista. Uruguay tiene un sistema de doble vuelta con mayoría absoluta de votos emitidos. ¿A qué me refiero con emitidos? República Dominicana es mayoría absoluta de votos válidos, es decir, el voto nulo no se cuenta en la búsqueda del 50% más uno. Uruguay, como tiene voto obligatorio, establece pues el voto en blanco computado, en el sentido de que si tú no logras la mayoría, incluyendo esa gente que vota en blanco, tienes que ir a una segunda vuelta. Eso será en octubre y noviembre. Puerto Rico, aquí al lado, tiene una situación interesante. Por primera vez en medio siglo, más de medio siglo, estamos hablando de 60 años, la lucha no será entre estadolibristas y anexionistas definitivos, sino que todo apunta hoy, en este momento, cuando llegamos aquí a este programa, que la lucha será entre independentistas y anexionistas. Juan Dalmau, el candidato del Partido Independentista puertorriqueño, un partido que solía promediar 2%, está marcando 25%, fruto de la crisis económica. Sin embargo, la candidata principal sigue siendo Jennifer González, gran amiga de los dominicanos, es la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, ella es la candidata a gobernadora, derrotó al gobernador Pedro Pierluisi. Vale la pena recordar que sí, Pedro Pierluisi perdió las primarias, no se ha reelegido ningún gobernador en Puerto Rico desde 1996, esta no fue la diferencia. Los dominicanos mayormente son anexionistas en Puerto Rico, pero el Partido Independentista tiene una histórica relación con el PRDismo dominicano, recordando que uno de los panejeristas de Peña Gómez, aquel 13 de mayo del 98 en el Centro Olímpico, fue Rubén Berríos, fundador del Partido Independentista puertorriqueño. Sumamente interesante esta conversación con Yatsel Román, y yo voy a cerrar con un brochecito